¿Un libro? ¿Y un libro para qué? Para leer. ¿Leer? ¿Para qué quieres leer? Tienes la televisión ahí enfrente, mira. Un libro no te da nada que no te dé la televisión, y más rápido. Quítate de ahí. Matilda ya había entendido que era algo diferente a su familia. Comprendió que lo que necesitara en la vida tendría que conseguirlo sola. Adiós. Adiós. Hay croquetas de pescado en el horno. La mañana siguiente, cuando se fueron sus padres, se decidió a buscar un libro. Biblioteca pública. Desde entonces, todos los días en cuanto su madre se iba a jugar, Matilda caminaba 10 calles hasta la biblioteca y devoraba un libro tras otro. Y así, la espléndida mente de Matilda siguió creciendo, alimentada por las voces de todos esos autores que habían lanzado sus libros al mundo como barcos en el mar. Esos libros le dieron a Matilda un mensaje de aliento y confianza. No estás sola. Para muchos, como para Matilda, leer representa uno de los mayores refugios, un lugar tranquilo en el cual se puede encontrar inspiración. Para muchos otros, leer representa uno de los mayores aburrimientos y suplicios. Pretendo en este video convencer a estos últimos que no les gusta leer o que no lo ven como algo beneficioso, y para ello voy a compartirles distintas razones, de las cuales vienen de distintos ámbitos, para poder convencerlos de que lean con mayor frecuencia. Soy Karen González, estudiante de Letras Hispánicas de la Universidad Católica y quien ha estado detrás del proyecto Domingos de Columnas de esta temporada 2022. No puedo comenzar de hablar sobre la lectura sin primero hacer la pregunta de ¿cómo se transmitía el conocimiento antes de la escritura? Bueno, en su inicio el conocimiento se transmitía de forma oral, de generación en generación. De hecho, las rimas tenían vital importancia en este ámbito, puesto que la forma en la que se encontró que se podía memorizar de mejor forma la información era a través de las rimas o de un lenguaje rítmico. Esto es lo que se conoce como oralidad primaria, y Eric Havelock dice al respecto que la solución que descubrió el cerebro del hombre primitivo fue convertir el pensamiento en habla rítmica. Así, de esta forma, el conocimiento se preservaba y también se preserva, como se puede entender e inferir, la historia, la cultura y, en cierto grado, la identidad de una sociedad. Esta oralidad primaria es reemplazada por la escritura y luego por la mayor accesibilidad de los libros que se produjo luego de la invención de la imprenta en 1440. Así la cultura, las historias y el conocimiento pudo preservarse en forma de libros. Pero incluso por esta época el libro y la capacidad de leer, la habilidad de leer, era algo que estaba alejado de la población común. De hecho, debido a la poca cantidad de libros o de ejemplares de un mismo libro, las bibliotecas no eran silenciosas como hoy en día. Era común que alguien leyera para otros, e incluso que en un hogar que tuvieran el privilegio de acceder a un libro y el privilegio de poder tener la habilidad de leer y la educación necesaria para leer, uno de los integrantes del hogar podía leerles a otros en un hogar. Era una actividad común. Sin embargo, ahora lo vemos como una actividad más individual y más silenciosa que, como les decía, en ese entonces. Y yo creo que los libros nunca han estado más cerca de las personas. Se pueden encontrar en bibliotecas virtuales, en ferias, en bibliotecas, está la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Sin embargo, vemos que Chile siempre aparece en las estadísticas como uno de los países con pocos lectores o que siempre tienen una deficiencia en la competencia lectora. De hecho, les voy a leer algunos datos para hacer un panorama. Por ejemplo, dice que los adultos que asistieron a la educación superior en Chile obtienen mejores resultados que aquellos que no fueron a la educación superior. Sin embargo, estos resultados
es decir, los resultados de quienes fueron a la educación superior aquí en Chile son más bajos que el promedio OCDE. Quiere decir que aquellos que están mejores preparados en la educación, que han accedido a otros niveles de educación superiores, no tienen o no alcanzan ni siquiera el promedio de educación o el promedio de habilidad en competencias matemáticas y en competencias lectoras, como si lo hacen otros países OCDE. Y en 2018, les voy a leer otro texto, dice: el Ministerio de Educación informó que unos 158.000 niños y niñas de todo el sistema escolar en promedio terminan primero básico y pasan a segundo sin un nivel adecuado de la lectura para su edad o incluso sin saber leer. También tengo otro dato, dice: además en cuarto u octavo básico la cantidad de alumnos que no entienden lo que lee es cercana al 50%, es decir, niños entre 9 y 13 años no entienden, la mitad de esos niños no entienden lo que leen, que es uno de los mayores problemas, creo, en la sociedad chilena, el creer que leer es solamente juntar palabras sin entender lo importante que es leer con profundidad, que es realmente comprender. Leer es comprender, es interpretar y no solo juntar palabras. Creo que ese es un grave problema y también hay una falta, a pesar de que exista un mayor acceso a los libros, que se pueden encontrar por ejemplo en la calle libros pirateados, lo cual no es una buena práctica, pero para esto lo digo para reflejar de que el libro está muy cerca de la gente. Sin embargo, no existe una motivación o no se inculca, no se enseña un hábito de lectura o el por qué debería leer la gente. Por eso en este video voy a comenzar ahora con una serie de datos científicos que muestran que leer es realmente beneficioso. Por ejemplo, dentro de los beneficios que ya han sido comprobados por la ciencia, se encuentra que leer previene enfermedades como el Alzheimer, ya que mantiene activo el cerebro, permitiendo que el deterioro del cerebro a lo largo de los años se ralentice. También esto fue publicado en la revista científica Neurology y esto se puede asemejar como a que la lectura es un entrenamiento para el cerebro. El cerebro es un músculo que como cualquier otro se debe entrenar y una forma importante de entrenarlo sería leyendo. Y el dato científico sería que el 32%, es decir que el leer ralentiza el deterioro del cerebro en un 32%, lo cual no es un número menor. Muchas veces preferimos gastar nuestro tiempo en actividades que mantienen nuestro cerebro en un estado pasivo, por ejemplo, ver videos, ver películas, estar en redes sociales, pasar de un TikTok a otro, etc., lo cual mantiene el cerebro en un estado bastante pasivo. Y esto, claro, es cómodo, no representa ningún esfuerzo y ningún reto, y eso también va haciendo que se deteriore el cerebro. Sin embargo, creo que debemos ser capaces de proponernos el reto de salir de esa zona de confort y pasar a que tengamos y mantengamos a nuestro cerebro en un estado de mayor actividad como lo es el estar leyendo, ¿ya? Lo cual creo que es mucho más beneficioso para nuestro desarrollo personal que estar viendo videos en Instagram, videos en TikTok, etc. Otros beneficios que podemos encontrar en el ámbito de la lectura es la disminución del estrés. Vivimos en una época con bastante estímulos, ruidos, bastantes presiones que ponen al ser humano, creo, en una situación de bastante incomodidad y de constante estrés. Incluso en este contexto leer puede ayudar. De hecho, la Universidad de Sussex dice a través de un estudio que realizaron en el 2009 que comprobó que leer disminuye en un 68% los niveles de estrés en una persona. Y creo que eso es súper importante. Leer, como les decía, previene el Alzheimer o actividades que tienen que ver con el deterioro mental, disminuye el estrés, y creo que eso es muy importante porque es un bienestar como físico y mental.
También, publicado por la revista Science, en uno de sus artículos dice que leer ayuda a las personas a ser más empáticas, ya que a través de la identificación del estado mental de un personaje, uno logra empatizar con él. Cuando el personaje está llorando, cuando el personaje por fin tiene su final feliz, uno logra empatizar, y yo creo que por eso, bueno, ahora se comprueba científicamente, pero por eso muchas personas que leen saben que es muy fácil, por ejemplo, emocionarse o llorar con un libro hasta las lágrimas. Otro ámbito, yo creo que en el ámbito productivo, ya dejando lo científico, en el ámbito productivo leer es realmente importante, porque esto puede sonar quizá un poco muy profundo, pero creo que al leer y tener el hábito de leer constantemente, nosotros creamos otras personas, nos creamos a nosotros mismos. Cada vez que leemos, aprendemos algo nuevo, y cuando aprendemos algo nuevo somos también personas nuevas. A través de adquirir el conocimiento también habitamos de otra forma la sociedad, nos comportamos quizás de otra forma, porque cambiamos nuestros pensamientos. Además, en otro ámbito, creo que ya es conocido, creo que este tip ya es muy conocido, pero leer realmente mejora la escritura, porque estamos aprendiendo la escritura del otro. Entonces es como un proceso de imitación. Al ver cómo otra persona va conjuntando las ideas en un párrafo, también nosotros aprendemos luego, cuando tenemos que estar en esa tarea de escribir y de explicar nuestras ideas. Al leer vemos eso cómo se hace normalmente, y luego nosotros somos capaces de llevarlo a cabo a través de la imitación de lo que leímos. Otra habilidad importante que tiene el hecho de leer es el poder analizar críticamente, y creo que eso es súper importante, sobre todo en el momento actual en el que nos encontramos, en que muchas veces se pueden encontrar en internet, en redes sociales, cosas que son falsas, y esas cosas afectan, por ejemplo, el ejercicio de la ciudadanía. Ahora, en el proceso de la convención, o sea, de la votación del plebiscito por el borrador y la propuesta de esta nueva constitución, se ha visto que se entregan incluso panfletos con información falsa. Entonces, el tener la habilidad de leer también implica un pensamiento crítico, el poder decir, ¿es verdad esto lo que me están diciendo? O también poder encontrar otras formas, otras vías que son más seguras. Por ejemplo, leer algún texto de algún artículo de un medio confiable en el cual ustedes puedan informarse de forma correcta. Pero si uno no tiene la habilidad de comprender y no está con esa habilidad de leer constantemente, es muy difícil que se comprenda algo relacionado, por ejemplo, con temas complejos como la política o la economía. En ese sentido, leer también implica una nueva forma de ejercer la ciudadanía. Tener la capacidad de comprender lo que se lee es, por ejemplo, ser capaces de leer quizá un programa de gobierno de un nuevo candidato presidente. Y el último, y creo que es el más importante para mí, el ámbito en el cual leer se hace algo importante, es el hecho de que cuando leemos estamos, como decía anteriormente, en el ámbito de lo más científico. Leer también tiene que ver con una sensibilidad, con estar conectado como con lo estético de que es lo que es leer, con eso, con el gusto sensorial de poder decir, esto que estoy leyendo parece bastante bonito, el paisaje que está relatando el narrador me agrada o me desagrada o me incomoda. Eso tiene que ver como cuando alguien ve una pintura. El escritor también trabaja con colores y uno puede emocionarse, disgustarse, puede producir distintas emociones. Y eso es un desarrollo también como emocional, sensorial, con nuestra sensibilidad. Y voy a tomar las palabras de un filósofo alemán del siglo XVIII, Friedrich Schiller, el cual proponía que la educación debía ser estética.
puesto que a través del juicio estético que antes mencionaba Kant, el poder, la estética, une tanto esas partes que se mencionan en la filosofía como la parte sensorial, la parte sensible, quizás más pasional del ser humano, y también la parte racional. Y creo que la literatura como arte, el libro, puede unir a través de la práctica esas dos partes. Entonces se desarrolla el ser humano a través de la práctica de leer literatura, el desarrollo integral, el desarrollo de esas dos partes, lo sensible, el poder empatizar, el identificar estados emocionales de otras personas y poder desarrollar esa empatía, con también el desarrollo de algo intelectual, el conocimiento que se puede adquirir a través de un libro. En este sentido, una vez un profesor de la universidad nos dijo algo que a mí me pareció muy interesante, puesto que dijo: ¿qué hubiera pasado si en el siglo XX la sensibilidad del ser humano hubiera estado más desarrollada? Si hubiéramos estado pensando más en lo sensible que en lo racional, en lo práctico. Probablemente las decisiones que hubieran tomado los líderes políticos en ese momento no hubiera sido bombardear, no hubiera sido la guerra, que hubieran 2 guerras mundiales. Entonces la sensibilidad puede desarrollar, creo, una sociedad mejor, y leer tiene que ver con desarrollar esa sensibilidad a través de la práctica común de la lectura. Creo que leer es tan importante como comer, es como nutrir nuestro espíritu y nutrir nuestro intelecto.